ustedes me van a juzgar. Es la única esperanza para millones de mexicanos. El presidente más querido, el mejor presidente de México. Ganso. Adiós AMLO, hola Claudia Sheinbaum. El día de hoy, 1 de octubre, México hace historia. Por un lado tenemos la despedida de uno de los presidentes más populares de los últimos años, uno de los presidentes que se va con uno de los niveles de aprobación más altos de las últimas décadas. Por otro lado, la llegada de la primer presidenta de México en poco más de 200 años de historia del México independiente. Es por eso que el video del día de hoy lo separaremos, lo dividiremos en dos partes. Por un lado conoceremos la historia del presidente Andrés Manuel López Obrador, cómo inicia su biografía. Posteriormente veremos un poco sobre sus obras, lo que hace en este sexenio, prácticamente cómo nos fue a los mexicanos con este gobierno, y posteriormente haremos un repaso sobre cómo se llevó a cabo la toma de poder de la presidenta Claudia Sheinbaum y un repaso rápido sobre cómo se llevó a cabo esta transición. ¿Listos? Comenzamos. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Número 1. Biografía. 13 de noviembre del año 1953. Ese fue el día en el cual en Tepetitán, Macuspana, en el estado de Tabasco, en México, justamente naciera Andrés Manuel López Obrador, quien algunos años más tarde se convertiría en el 65º presidente mexicano, gobernando del 1 de diciembre del año 2018 al 30 de septiembre del año 2024. López Obrador inició su carrera política en el Partido Revolucionario Institucional, PRI. Esto durante la década de 1970. Sin embargo, más tarde se unió al Partido de la Revolución Democrática, PRD, donde desempeñó un papel fundamental en la lucha por la democratización y justicia social en México. Justamente en el año 2000 fue elegido con este mismo partido como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, donde ganó notoriedad por sus políticas sociales y programas de apoyo a los más desfavorecidos. Más tarde, en el año de 2012, fundó su propio partido llamado Movimiento Regeneración Nacional, más conocido como Morena, el cual se convirtió en una importante fuerza política en el país. Sin embargo, tras dos intentos fallidos de alcanzar la presidencia en el año 2006 frente a Felipe Calderón y en 2012 frente a Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones presidenciales del año 2018 con un amplio margen. Fue así como su administración ha estado marcada por programas de bienestar social, la construcción de grandes proyectos de infraestructura y un enfoque de austeridad republicana. Número 2. Camino escabroso. Sin embargo, a diferencia de muchos otros presidentes que fueron antes de él, a los cuales no les tocó tanto llegar a la silla presidencial ya que tenían contactos, sus familias eran ricas, el camino de Andrés Manuel López Obrador a la silla presidencial fue un poco más complicado que ellos. Tengo un sueño, ¿no?, de que vamos a lograr la transformación de este país. El propósito central de nuestro movimiento es la transformación del país. De hecho, la trayectoria política de Andrés Manuel López Obrador ha estado marcada por controversias, críticas y episodios de persecución política que comenzaron a hacerse más evidentes cuando justamente emergió como un líder de oposición en México. De hecho, durante su tiempo como jefe de gobierno de la Ciudad de México del año 2000 al 2005, Andrés Manuel ganó popularidad con sus políticas sociales y programas en favor de los más necesitados. Sin embargo, en el año de 2004 comenzaría su proceso de persecución política dirigida por el entonces presidente Vicente Fox, acompañado de sus opositores, quienes lanzaron un proceso judicial en su contra conocido como el desafuero, el cual buscaba encarcelarlo y sacarlo de la contienda presidencial del año 2006, ya que veían gran peligro en su llegada al poder. En ese entonces, la acusación giraba en torno a la construcción de un camino hacia un hospital que presuntamente violaba una orden judicial. Esto llevó al entonces jefe de gobierno a defenderse públicamente y comenzar su época como líder opositor al régimen en turno. Esto con un enfoque de izquierda, y al tener el apoyo de masas en la Ciudad de México, finalmente el proceso de desafuero fue suspendido. Todo esto debido a la presión pública y al costo político que estaba generando para el gobierno de Vicente Fox, al cual el pueblo comenzó a criticar por esta cacería de brujas que se veía ya desesperado por parte del entonces presidente. Por el juicio de desafuero
en mi contra. De esta forma llegamos a las elecciones del año 2006. Tras un resultado extremadamente cerrado, el Instituto Federal Electoral IFE declaró como ganador a Felipe Calderón por un margen mínimo, lo cual provocó que López Obrador denunciara fraude electoral. Este episodio agudizó la polarización del país. Es así como comenzaban a ser un tercer poder que seducía al pueblo más necesitado, ansioso de justicia social y que se identificaba con esta injusticia social, donde solamente los ricos podían tener beneficios y beneficiar a sus familiares, tal cual ha sido desde la creación de México independiente y en su época como virreinato, donde el pueblo raso, como lo llamó AMLO, era un sector desprotegido y olvidado al que no valía la pena voltear a ver. Es así como al ver esto, las altas esferas del poder vislumbraron el peligro de que el pueblo tuviera una fuerza política que los liderara. Es así como se desató una campaña mediática que buscó presentar a López Obrador como un peligro para México. Fue así como AMLO fue apoyado por sus seguidores, quienes realizaron manifestaciones masivas en el centro de la Ciudad de México. No podríamos sostener un movimiento de esta naturaleza sin un pueblo consciente. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. No obstante, cualquiera pensaría que todo el poder del Estado en su contra, el poder mediático en su contra, y ahora sin un espacio en el gobierno, todo esto haría que Obrador se desinflara y desistiera de esta lucha. Pero lo que en ese entonces pocos sabían es que eso sería precisamente lo que lo fortalecería, pues pasaría todo este sexenio preparándose para la próxima elección en el año 2012, donde justamente se presentaría nuevamente, esta vez enfrentando a Enrique Peña Nieto. En esta ocasión se notaba el claro favoritismo de una de las televisoras y empresas más poderosas de México en favor del candidato priista, quien a pesar de pertenecer a un partido político que con muchos sacrificios había logrado sacar del poder el cual había ostentado durante 70 años, este mismo partido se perfilaba para regresar nuevamente a la silla presidencial. En esta ocasión, Peña Nieto no solo contó con el apoyo de su partido y la derecha mexicana, incluyendo el apoyo del propio PAN, sino también del sector empresarial, los cuales bajo las sombras invirtieron cantidades nunca conocidas en la campaña de Peña Nieto, televisando su boda y haciendo a Peña Nieto del agrado de los mexicanos con ayuda de la maquinaria televisiva que por ese entonces aún era muy poderosa. Derivado de ello, López Obrador curiosamente volvió a perder, pero en esta ocasión se destapó la sombra de la manipulación mediática y el uso de recursos públicos para favorecer al PRI, los cuales alimentaron la narrativa de que había sido nuevamente objeto de un proceso electoral injusto, llevando a Andrés Manuel a un punto de no retorno, en el cual parecía que por mucho que lo intentase, nunca podría llegar a la ansiada silla presidencial. Obviamente no lo haría por cuenta propia y sin el apoyo del sector empresarial o el mismo apoyo mediático. El día de hoy, iniciar la cuarta transformación. Hoy no existiría este movimiento que es la única esperanza para millones de mexicanos. Y es justamente en ese punto cuando Andrés Manuel López Obrador traía ya de hecho una política populista en la cual estaba enfocado a los más pobres y utiliza esto a su favor, ya que se voltea a ver a un sector de la población que estaba desprotegido. Y estamos hablando de uno de los sectores más olvidados por los políticos, el cual es justamente el sector donde había más pobreza, es decir, las personas con discapacidad, las personas de la tercera edad, personas que vivían en situación de pobreza, la cual López Obrador logra ver y es ahí donde encuentra el apoyo que necesitaba para llegar a la silla presidencial. Con la participación organizada del pueblo vamos a lograr que se inicie una nueva etapa en la historia de México. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Que yo no voy a dejar de luchar por la gente humilde y por la gente pobre. Ah, te creo. La cual buscaría en el año de 2018. Y es ahí donde justamente gana con más del 53% de los votos en un país de casi 120 millones de habitantes. Y es así como su triunfo representó no solamente el fin de una larga persecución política, sino también el inicio de una nueva etapa en la vida política de México, con un mandato que prometió combatir la corrupción y la desigualdad, causas que han sido parte fundamental de su discurso durante décadas. Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie.
Número 3. Viendo a los invisibles. 54 millones de pobres. Esa era la cifra de pobres en el año 2000 en un país de casi 110 millones de habitantes. ¿Cómo explicas que un país relevante en América Latina tenga a más del 50% de su población en situación de pobreza? ¿Cómo explicas que 50 millones de hermanos mexicanos no tengan una vida digna, que no puedan comprar una casa, que no puedan tener acceso a atención médica digna, que nuestros ancianos que han trabajado toda su vida tengan que buscar en la basura para comer, que nuestras personas discapacitadas acorten su vida porque no tienen lo básico para su cuidado personal, que millones de paisanos tengan que dejar sus familias para buscar oportunidades en el extranjero? ¿Cómo explicas que nuestros indígenas que mantienen viva nuestra cultura milenaria sean desplazados en Chiapas por la delincuencia? ¿Cómo explicas que la mitad de tu población no pueda darse el lujo de dejar de trabajar unos días para descansar porque la vida cada día es más cara? Y sí, sé que esto que te estoy diciendo duele muchísimo como mexicano. Sin embargo, esos son datos reales en el año 2000. Sin embargo, en pleno año 2024, la cifra se ha reducido a 46.8 millones de pobres en México, lo cual representa un 36.3% de la población, ya que recordemos que la población mexicana ronda los 130 millones de habitantes actualmente. Y es que sí, es verdad que hay varios tipos de pobreza, desde la extrema donde vives al día con menos de 2.15 dólares al día, es decir, unos 43 pesos al día por persona. De hecho, según datos del Coneval en el año de 2020, una familia de 4 personas que viviera en una ciudad de más de 2.500 habitantes y ganara menos de 13.133.30 pesos al mes, se considera como familia en pobreza, mientras que para el Banco Mundial una canasta básica de una familia en situación de pobreza es de 4.322.70 pesos al mes. También, según otros datos como por ejemplo el portal Milenio y propios datos de la INEGI, se considera clase baja una persona que gana menos de 11.343 pesos mensuales, por lo que según datos del INEGI, el 56.6% de la población actualmente vive en la clase baja. Lo escandaloso de todo esto es que casi el 60% de los mexicanos realmente somos de clase baja, y dentro de ese sector hay muchos mexicanos que ganan mucho menos que eso, empeorando la situación de sus familias. Pero más escandaloso aún es que a gobiernos anteriores pareció no importarles todo esto y ver a estos sectores como invisibles, mientras se centraban en el 1% de la población más rica de México. Y es verdad que hay dinero en México, pero ese 1% de la población gana alrededor de 500,000 pesos mensuales por persona, cifra que puede aumentar sin techo hasta el número que tú quieras pensar. Y eso justamente fue lo que vio el presidente Andrés Manuel López Obrador a esa población a la cual se dirigió. Fue justamente ese sector de la población que votó por él, y una vez de que llegó al poder ahora tenía que darles resultados. Sectores como por ejemplo los adultos mayores, los cuales han trabajado toda su vida y a pesar de eso están desprotegidos en la parte más vulnerable de su vida. Ay, me dan ganas de llorar, pero ¿sabe por qué? Porque en estos 97 años yo nunca había recibido tantos beneficios como él nos ha brindado. Y siempre he trabajado. Desde que soy chico he trabajado. Incluso personas con discapacidad, las cuales, como todos sabemos, su costo de vida por persona es más alto que una persona sana, y aparte de eso, muchos de ellos no pueden trabajar por lo mismo de su discapacidad. Se convierte el programa de la pensión a discapacitados en universal a todos los discapacitados. Esta justamente quizás sea la razón, el motivo, la explicación por la cual muchas personas actualmente quieren al presidente Obrador. Misión cumplida. Me voy a Palenque. Que fue el mejor presidente que vino que nosotros. Mucho mi amor, mi sentimiento, mi cariño. Primero, gracias por todo. Nadie nunca se había preocupado por nosotros. ¿Por qué lloras ahora tú? Que se fue el viejito. Y es que, a ver, si tú gracias a Dios ganas mucho más que eso y perteneces a una clase social acomodada, entonces ¿por qué te alegrarías de que a alguien que tiene muchas menos oportunidades que tú, pues alguien lo ayude? De esa forma, como una mejor sociedad, tendríamos que ver por nuestros ancianos o personas discapacitadas. Lo cierto es que también es bueno tener millonarios y personas ricas, porque si todos fuéramos pobres y discapacitados, entonces nuestra sociedad colapsaría. ¿De dónde saldrían los recursos para estos programas sociales? A eso le llaman populismo, porque a mi mamá de 81 años que ha trabajado toda su vida den 6,000 pesos bimestrales, llámenle populismo. Mi mamá es feliz con sus 6,000 pesitos. Lastimosamente, en la sociedad humana se necesita de personas ricas y también de trabajadores. De hecho, no puede coexistir uno sin el otro. No puede haber ricos sin trabajadores, pero tampoco puede haber trabajadores que lleven el pan a su casa sin millonarios o ricos. Entre todos tenemos que cuidarnos, y si soy rico y le va bien al pobre, me tengo que alegrar. Pero si yo soy pobre y veo que le va bien a mi vecino rico, qué bueno, eso
eso me debe impulsar a crecer, a trabajar, a mejorar. México está saliendo de ese molde de país pobre latinoamericano, pero crecer cuesta y duele. Si queremos ser un país desarrollado como los países escandinavos como Dinamarca, Suiza, etc., debemos voltear a verlos y ver que sí hay muchos programas sociales, pero también hay muchos millonarios en esos países, ya que debes de saber que ser rico no es malo y tampoco ser pobre es malo, ni sinónimo de que nos tienen que hacer de menos. Y sí, yo sé que algún día México será un país de primer mundo, pero mientras eso pasa, tenemos que ser más educados, más inteligentes, más civilizados y entender que es bueno que un gobierno ayude a los más desprotegidos, pero entender también que tampoco es responsabilidad del gobierno regalarnos todo. Habemos 130 millones de mexicanos que con trabajo duro, sea cual sea el gobierno, sacaremos a este país de la pobreza, porque los invisibles del pueblo también somos muy importantes en este gran país llamado México. Número 4. ¿Cómo nos fue con Andrés Manuel López Obrador? Vamos a comenzar rápidamente por el sector económico y de aquí vamos a estar pasando por el sector social, político, etc. Muy bien, comencemos por el sector económico. Debes de saber que en este gobierno se logró tener la menor tasa de desocupación laboral de los últimos sexenios. Otro punto importante es el crecimiento del Producto Interno Bruto. Aunque se prometió un crecimiento económico del 4% anual, esto por parte del presidente, en términos reales, según el Financiero, se creció a un promedio de 0.8% anual, siendo el sexenio de AMLO el más bajo de la historia moderna mexicana, quizás derivado de la emergencia sanitaria del año 2020, y por si quieres revisar los datos te dejo las fuentes en la descripción. En el siguiente punto tenemos a la deuda de México. Por una parte, al término de su sexenio, según fuentes del Economista, el país debe el 48.6% de su Producto Interno Bruto, cifra que de hecho debes de saber que es más alta que la que dejó Peña Nieto con un 43.6% del Producto Interno Bruto, pero por otro lado fue el presidente que menos endeudó al país, es decir, Peña Nieto aumentó en 8 puntos porcentuales la deuda adquirida de México, mientras que con AMLO bajó a 4.9% de aumento. Sin embargo, en términos reales, tenemos que decir que casi la mitad de todo lo que México produce en todo un año se debe a reservas internacionales. En este punto también tienes que saber que México alcanzó su máximo histórico superando los 221 mil millones de dólares, superando el 28% del sexenio anterior. Superpeso. Como ya les comenté en otro video, este es el primer sexenio de toda la historia del nuevo peso desde el año 1993 que nuestra moneda no se deprecia, es decir, con Salinas de Gortari el peso perdió 39.52% de su valor, con Zedillo perdió el 203.32% de su valor, con Fox perdió el 12.03%, con Calderón el 30.55%, mientras que con Peña Nieto perdió otro 30.16%. En el año de 1992 cambiabas 2.285 viejos pesos por $1 y en octubre del año 1993 cambiabas 3.1 nuevos pesos por $1. Sin embargo, actualmente 30 años después cambiamos ese mismo dólar por 20 pesos. Esa es la devaluación real de nuestro dinero, la cual con el gobierno de López Obrador no cambió, siendo el primero en lograrlo y esperando que la próxima presidenta logre mantenerlo de igual forma. López Portillo, devaluación. Guillén de la Madrid, devaluación. Salinas de Gortari, devaluación. Zedillo, devaluación. Vicente Fox, devaluación. Felipe Calderón, devaluación. Peña Nieto, devaluación. López Obrador es el primer presidente de nuestra generación y deja un peso fuerte. Otro sector muy importante es el sector social, en donde se vieron más avances como ya les comenté, en esencia en sectores más desprotegidos, ya que con los programas de ayudas del bienestar logró sacar de la pobreza a 5.1 millones de mexicanos, algo que no se veía desde hace décadas. Otro punto importante es el salario mínimo. En ese aspecto tuvimos un aumento del salario mínimo que no habíamos tenido en las últimas décadas, el cual pasó de 88 pesos a su llegada de Andrés Manuel a 249 pesos en este año 2024, lo que representa un incremento de casi 3 veces, es decir, un 282%. Hablando de inflación, esta aún es un reto que debe abordar el próximo gobierno, ya que se esperaba una inflación del 3%, pero hemos tenido en los últimos años una inflación de entre 6 y 8% anual, lo cual sí se puede ver en los hogares mexicanos, pues aunque ganen lo mismo que antes, cada vez las cosas son más caras y alcanza para menos. Otro tema que lastimosamente para nosotros no se vio una diferencia positiva fue la violencia e inseguridad, pues la política de abrazos no balazos no logró su objetivo, ya que si lo analizamos desde el punto de vista de las pérdidas humanas, según el estatista del año 1994 al año 2022, la violencia prácticamente se ha triplicado. Por ejemplo, según datos de Estatista, con Salinas de Gortari hubo 67.525 pérdidas humanas, con Zedillo aumentó a 79.759 pérdidas. Un sexenio más tarde con Fox fue con el único que disminuyó, pasando a 60.073 pérdidas, pero con Calderón aumentó a
al doble con 122.319 y desde ese entonces, al declarar la guerra contra el narco, no ha dejado de aumentar la violencia en el país, pues con Peña Nieto aumentó a 150.451 pérdidas y con AMLO no fue la excepción, pues aumentó aún más hasta los 167.336 pérdidas, lo cual se puede ver en sectores donde antes no se veía, como las extorsiones a pequeños negocios, los desplazados de Chiapas hacia Guatemala u otros estados bajo la violencia, además de los atracos en carreteras donde ha habido pérdidas humanas, problema que al término de su gobierno se intensificó con Culiacán y que esperamos que con la próxima presidenta pueda bajar estos índices de violencia. Otro problema que aqueja a México es la corrupción, los cuales colocan a México en la posición 128 mundial, esto en el ranking de países más corruptos del mundo, y aunque hubo una mejora, aún está muy lejana la promesa del anterior gobierno. Otro punto interesante es el índice del Estado de Derecho, en el cual estamos en la posición número 116, también siendo de los peores países del mundo. También otro sector quizás de los más desprotegidos sea el de la salud, puesto que a pesar de querer un sistema de salud como Dinamarca, de hecho según datos del INEGI, las personas sin acceso a la salud pública aumentó drásticamente en el último sexenio, aumentando a 30 millones de mexicanos sin acceso a la salud pública. Todo esto empujado también por la eliminación del seguro popular, lo que ha orillado a los mexicanos a tener un aumento en el récord de las consultas privadas en el país. Pese a ello, la esperanza de vida en el sexenio de AMLO aumentó un rango de 0.6 años. En el ámbito ambiental, como todos sabemos, también fue un tema a discutir, pues la transición energética fue plato de segunda mesa en este gobierno, donde se prefirieron energías no renovables, donde solamente el 21% de todos los megawatts hora del total producido provienen de energías limpias, a lo que hay que sumarle un aumento del 4% en las emisiones de carbono. Sin embargo, no todo fueron malas noticias, pues durante su gobierno se aumentaron significativamente las áreas naturales protegidas, las cuales aumentaron a 3.1 millones de hectáreas. Adicional a ello, en términos políticos, AMLO se va como el presidente con la mejor aprobación de los últimos años, esto con una aprobación de casi el 70%, logrando una mayoría calificada en la Cámara de Diputados y prácticamente en la Cámara de Senadores, dejando a su partido Morena con 23 estados de los 33 totales, heredándole así a Claudia Sheinbaum uno de los mejores éxitos políticos de la historia mexicana actual y logrando una transición de poder en paz, la cual es un unicornio en América Latina, zona en la cual en las últimas elecciones se ha caracterizado por turbulencias políticas al cambio de los presidentes, una transición de poder más parecida a la de América del Norte, comparada con países como Canadá o Estados Unidos, donde no se suelen ver estos cambios de poder turbulentos que tambalean el país. Y por último, y no menos importante, en cuanto a mayores obras de gran envergadura que a diferencia de sus vecinos de Latinoamérica no gozan con ese tipo de obras, tenemos la construcción de 2 aeropuertos internacionales en funcionamiento, el tren interoceánico que ya está en funciones y ya transportó carga en solamente 10 horas, el tren Maya en funciones y con miras a expandirse y llegar incluso a Guatemala y Belice, la refinería de petróleo Dos Bocas, la cual está en el ojo del huracán, pues se dice que ya está refinando y otros dicen que aún no ha logrado refinar, además de la compra de estaciones eléctricas y la compra de la refinería Deer Park, esto entre muchas otras obras que se hicieron a lo largo del país. Marihuano. Eso es para los que quieren que ya me vaya. Yo beso a los hombres y me besan. Viejo guango. Viejo sí, guango no. Hay que macanear. Los marcianos llegaron ya. Me canso ganso. Aquí lo más importante de todo lo que te acabo de comentar es que me gustaría saber tu opinión con cuánto calificas la presidencia, el sexenio de López Obrador del 0 al 10. Pónmelo en la parte de los comentarios y vamos acabando este video con el punto número 5 y estamos hablando del último adiós. Por último, gracias. Y es así como justamente llegamos al final de este sexenio con uno de los personajes políticos que más ha sonado en las últimas décadas, pues de hecho Andrés Manuel López Obrador no solamente fue sonado en su sexenio, sino que sonó en muchos otros sexenios, convirtiéndose así en una de las personas o de las figuras políticas más emblemáticas de las últimas décadas. Es así como llegamos hasta este lunes, donde dio su última mañanera, donde rifó su reloj. Bueno, pues agradecerles mucho por participar en estas conferencias durante casi 6 años. Lo cual provocó que miles de personas fueran a darle el último adiós. Tú dices que te vas, pero quiero decirte que te quedas. Te quedas en el alma de cada mexicano. E incluso nuestros hermanos en los Estados Unidos también salieron a las calles a mostrar su apoyo. Por último, gracias. ¡Vivan nuestros hermanos migrantes!
también mencionaron en redes sociales que ya se merece un descanso. Es hora de descansar, soldado. Ya diste todo de ti. Y fue así como llegó al Congreso en sus últimos momentos como presidente de la República. Incluso recibiendo unas palabras por parte de la ahora presidenta Claudia Sheinbaum. El presidente más querido, el mejor presidente de México. Llegando así el 1 de octubre, día en el cual entregaría la banda presidencial a la próxima presidenta. Por primera vez, llegamos las mujeres a conducir los destinos de nuestra hermosa nación. Y es así como justamente hacemos el cambio de presidente, llegamos a la actual presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y cabe mencionar que uno de los grandes escándalos que hubo en los últimos días fue precisamente España, en el cual el gobierno de México invita al presidente español, pero no invita al rey español, en este caso a Felipe. Cabe mencionar que derivado de esto se hizo un gran disturbio en redes sociales, no solamente en México, sino también en España. Por un lado, muchos estaban a favor, muchos estaban en contra. Sin embargo, cabe mencionar que de hecho pudimos ver en otras ocasiones como el rey Felipe, cuando llegaba a América o a Latinoamérica, llegaba a los países pensándolos o viéndolos como una colonia más. Él se seguía sintiendo como el rey de estas colonias, y es así como pudimos ver algunos deslices que hizo, justamente como por ejemplo en Colombia, cuando pasa la espada de Simón Bolívar. Todos evidentemente se levantan porque es un símbolo patrio de este país, pero pudimos ver que justamente el rey Felipe no se levanta en ese punto, mostrando aún esa soberbia que tiene, sintiéndose que México y toda Latinoamérica siguen siendo colonias de España. El rey cometió, desde mi punto de vista, una falta de respeto enorme en la toma de posesión de Gustavo Petro, no levantándose ante la espada de Bolívar. De hecho, dato interesante que debes de saber es que el motivo por el cual no invitan al rey de España, de hecho no tiene nada que ver con lo que te acabo de comentar, sino que realmente se dice que el motivo real es porque justamente el presidente López Obrador exige una disculpa por parte de la monarquía, que se disculpe con los pueblos indígenas, los pueblos originarios, por todos los atropellos que se hicieron. Entonces, aquí la pregunta más importante es ¿por qué el rey Felipe de España no quiere ofrecer una disculpa? ¿Acaso él sigue pensando que las colonias de América son y pertenecen a la corona monárquica de España? El gobierno mexicano quiere una disculpa de España por la conquista que los españoles hicieron de América hace 500 años. Yo creo que AMLO pidió una cosa razonable. Pidamos perdón los dos a los pueblos indígenas. Les pido disculpas como europea y como española. Inaceptable el que se excluya la presencia de nuestro jefe del Estado. Sin embargo, debes de saber que sí asistieron algunos presidentes, principalmente de América, entre los que sobresalen Lula da Silva de Brasil. Así llegó el presidente de Brasil, Lula da Silva, a la IFA para la investidura de Sheinbaum. Petro de Colombia, el presidente de Belice, John Briceño, Alberto Arce, presidente de Bolivia, Gabriel Boric, presidente de Chile, Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, Xiomara Castro, presidenta de Honduras, el primer ministro de Dominica y su presidente Rodolfo Abinader, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, el presidente de Ghana, Nana Addo, el presidente de Libia, Mohamed Yunus, el primer ministro de la República Árabe Saharaui, Muchara Hamudi, el primer ministro de Santa Lucía, Philip Joseph, y la primer dama estadounidense, Jill Biden. Todo esto entre muchos empresarios, vicepresidentes, etc. Llamando la atención las palabras de Biden y de su esposa, refiriéndose a Claudia Sheinbaum como una mujer fuerte y un ejemplo para Norteamérica. Esto al ser la primer presidenta no solamente de México, sino de toda Norteamérica. She's in Mexico. It's very important and it's very exciting because, you know, she's such a strong woman. En cuanto al cambio de poder, como todos sabemos, se hizo un evento por la mañana del 1 de octubre donde AMLO le dio la banda presidencial a la presidenta Sheinbaum. Te la paso a ti. Y tú se la das. Posteriormente, la doctora Sheinbaum tomaría protesta como presidenta de la nación, marcando así el final de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y el fin de una era, esto al despedirlo como el ciudadano Andrés Manuel López Obrador. Se retira el ciudadano Andrés Manuel López Obrador. Posteriormente se dirigió la presidenta al Zócalo de la Ciudad de México, donde dio un discurso y se le entregó el mando de poder de las comunidades indígenas.
además de dar algunos discursos en los cuales habló sobre cómo no aumentaría las gasolinas. No aumentaremos el precio de las gasolinas, del diésel, del gas doméstico ni la electricidad en términos reales. Que su primer visita como jefa de Estado sería a Acapulco por el huracán. El día de mañana por la tarde estaremos en Acapulco. Entre otros temas, también habló sobre los 10 puntos principales bajo los cuales gobernará. Por el bien de todos, primero los pobres. Además del tema de la seguridad. En materia de seguridad, garantizaremos la disminución de los delitos de alto impacto. Y por si fuera poco, también se dio anuncios sobre la inversión de México en la industria espacial y la creación del primer vehículo eléctrico 100% mexicano. Consolidaremos el programa espacial mexicano. Un pequeño auto de acceso popular, 100% eléctrico, 100% diseñado por jóvenes mexicanos y mexicanas. Además de una jornada laboral de 40 horas, entre muchas otras propuestas que estaremos viendo en próximos meses. La semana de 40 horas. Si llegaste hasta este punto, te agradezco bastante que hayas visto este video. Sin embargo, aquí lo más importante serían dos dudas que tengo. Punto número 1, ¿tú cómo calificarías el sexenio, el mandato, el gobierno del presidente o del expresidente Andrés Manuel López Obrador? Y punto número 2, ¿tú qué opinas sobre el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Cómo crees que sea? ¿Crees que gobierne de forma diferente? ¿Crees que sea muy similar al expresidente Andrés Manuel López Obrador? Todo eso déjamelo saber en la parte de los comentarios. Yo me despido, les mando un fuerte abrazo. Recuerden que todos somos hermanos y nos vemos para la próxima. Buena vida. Chao.